la salud del paciente, hacia cómo también uno puede integrar todo este conocimiento hacia áreas más aplicadas de la medicina. ¿Ok? Entonces, no es poco común encontrar estudiantes que están en la Facultad de Medicina para convertirse en doctores, en médicos, que han tenido un pregrado en bioquímica, un pregrado en química, un pregrado en el área de la ciencia, que han avanzado hacia su posgrado en el área de ciencia biomédica o médica. Entonces, hoy día ustedes están acá un poco para conocer uno de los últimos programas, de los más nuevos que tenemos, y les voy a contar la historia de cómo nace este programa y cuál es la diferencia con la mayoría de los programas que hay actualmente disponibles dentro de la Universidad de Ottawa y también en Canadá. El programa se llama Clínica Transnacional en Medicina, Medicina de Clínica Transnacional. Es un programa que fue diseñado para realmente aliviar la presión que existe en toda la parte de que es la tecnología biomédica. Lamentablemente, el 98% de todo lo que es la investigación básica, por ejemplo, ustedes piensan en el corazón, ¿verdad? En todo lo que son las afecciones al corazón. El 98% de tecnología diseñada para de reparar el corazón nunca van a ver la luz de la clínica. Y no es porque las tecnologías están mal diseñadas, sino lamentablemente porque existe algo que nosotros se llama el Valle de la Muerte, que es la intersección entre el proceso de innovación en el laboratorio y todo cómo esto se va a desarrollar en práctica. Y esta es la razón por la cual nosotros creamos en la facultad el programa de CTN Clinical Transnational Medicine, porque este programa está diseñado para realmente traer generar talento en el cual, por ejemplo, los estudiantes sean capaces de participar en pruebas clínicas, sean capaces de diseñar dispositivos biomédicos que sean realmente usables en la clínica, sean capaces también de hacer ciencia aplicada, pero con una visión de ciencia básica práctica hacia el área de medicina. Este programa tomó bastantes años diseñarlo y la razón por la cual es porque se tuvo que generar un programa en el cual convergieron 8 diferentes competencias, ¿ok? Que va desde entender qué es lo que necesita la comunidad, desarrollar habilidades de comunicación, también que sea capaz de generar un dominio en el área de expertise y obviamente que el estudiante tiene que ser capaz de cursar los diferentes, ¿viste? Dominios de ciencia. Por ejemplo, si ustedes fueran estudiantes en el programa y están trabajando en el desarrollo de un dispositivo biomédico, no solamente el lado de la ingeniería, pero también el lado del proceso regulatorio y en el medio está todo lo entender de que realmente es el dispositivo biomédico va a ser aplicable o va a ser usable en la comunidad, ¿ok? Que es lo que se llama Health Economics. Entonces, el programa es bastante interesante, ¿eh? Y la estructura es muy práctica, en el sentido de que, a diferencia de los programas normales, es el supervisor quien junto con el estudiante desarrollan un programa de estudio, ¿ok? Digamos, por ejemplo, que existe, ustedes nuevamente con el ejemplo del dispositivo biomédico, el estudiante viene hacia mí y le digo, ok, estas son las áreas que tú tienes que entender, tienes que dominar. Vamos a buscar cursos en los cuales tú puedes participar o podemos simplemente hacer unas tutorías o revisar la literatura juntos. Y la otra diferencia es que en la implementación de la evaluación no es alfanumérica, no es una escala de 1 a 10, 1 a 4, 1 a 7, sino realmente es a través del proceso que aquí se entrenan los médicos, que son los EPA. O sea, es realmente no traspasar esta responsabilidad, pero hacer al estudiante partícipe activo del proceso de aprendizaje. ¿Qué tipo de programa ofrecemos? Obviamente el Clinical Transnational Medicine, CTM, tiene 3 diferentes tipos de programas. Tenemos un máster con proyecto de investigación, que dura solamente 12 meses. Está diseñado para precisamente ir por 12 meses. También tenemos un máster con tesis. El máster con tesis dura 2 años y tiene la posibilidad de que los estudiantes que entran a este magíster con tesis o máster con tesis pueden transferirse hacia el PhD, hacia al filósofo al doctor. Y el PhD puede durar entre 3 y 5 años. Esto es muy atractivo, obviamente. Un PhD en 3 años es ideal en estos días. Y también está diseñado para focalizar todo realmente la necesidad que existe en este proceso desde la innovación hacia el uso clínico.
Ustedes me pueden preguntar qué tipo de aplicaciones hay. Tenemos 7 u 8 concentraciones que son áreas de subespecialidad. Tenemos especialidades en imagen médica y ciencia de la radiación. Tenemos la especialidad en medicina cardiovascular, que yo soy la persona que dirige eso. Tenemos también psiquiatría clínica. Tenemos ciencias musculoesqueletales. También tenemos Interdisciplinary Social Studies in Medicine. Todavía está por lanzarse. Quality and Patient Safety, esto es súper importante para las personas que, por ejemplo, quieren trabajar en pruebas clínicas, en clinical trials. También tenemos uno en Pharmaceutical Sciences y el último, que es uno de los más populares que tenemos, que es Artificial Intelligence and Computational Sciences. ¿Por qué tenemos esto? Porque hoy en día la Artificial Intelligence y todo lo que son las ciencias de los computadores son parte integral del proceso de medicina translacional en el mundo. Entonces, los programas realmente fueron creados con la con la visión de cambiar la forma en que se entrena, se ha entrenado clásicamente a los estudiantes. Los programas están diseñados para entregar estas habilidades adicionales y revitalizar cómo nosotros enseñamos y también cómo evaluamos a nuestros estudiantes. El programa ha tenido un éxito bastante impresionante. La población de estudiantes sigue creciendo y básicamente es uno de los programas más atractivos que nosotros tenemos, porque ofrece un número de posibilidades realmente importantes, desde ciencia de músculos esqueletales hasta Artificial Intelligence, que es realmente el futuro de la ciencia, como yo lo veo. Entonces, eso es un poco lo que yo les quería contar desde el punto de vista de eh, quiénes somos, el programa de Clinical Translational Medicine, pero ahora yo voy a pasar el bastón a Deyanira primero y después vamos a tener a Andrés. Yo voy a estar a cargo de las slides de Yanira, entonces me tienes que decir la próxima. Ahí yo las voy a pasar, pero nuevamente vamos a tener un espacio de conversación al final y si ustedes tienen alguna otra pregunta, creo que o pueden usar su voz o también pueden ponerla en el chat. Ok, muchas gracias, Emilio. Hola a todos, me presento. Yo soy Deyanira Hernández Sánchez, soy mexicana. Originalmente soy de un pueblo muy pequeño en Jalisco, se llama Talpa de Allende, pero cuando tenía 15 años me mudé a Guadalajara para continuar con la preparatoria y luego la universidad. Actualmente tengo 2 años viviendo en Canadá. La primera vez que vine fue en 2022, para verano de 2022. Voy a hablar un poquito de eso más adelante. Y en cuanto a mi experiencia, yo estudié la carrera de Ingeniería Biomédica en el Tecnológico de Monterrey y cuando estaba en mi cuarto año, no, en mi tercer año, yo apliqué a un intercambio a Canadá. Esto fue por el programa de MyTax, que es un programa en el cual se financia entre el gobierno de Canadá, instituciones, empresas, que básicamente le dan financiamiento a los estudiantes para que se vengan a hacer pasantías de 3 meses a Canadá. Entonces, yo gané esa beca y fue la primera vez que vine, que fue en 2022. Originalmente venía por 3 meses, pero al final la estadía se expandió a 6 meses y la verdad es que esta era mi primera experiencia trabajando en un laboratorio como de investigación, porque en México tuve mucha experiencia, pero trabajando más en el ámbito electrónico, por ejemplo. Entonces, yo sabía que a mí me interesaba la investigación en el ámbito de salud, pero no se me había dado la oportunidad antes hasta esta vez que vine a Canadá y la verdad es que a mí me encantó, decidí que era algo que yo quería seguir haciendo y cuando me gradué, en 2023 surgió la oportunidad de aplicar directo para un doctorado acá en la Universidad de Ottawa en el Instituto del Corazón. Entonces, en 2023, justo después de graduarme de la licenciatura, me vine a vivir a Canadá. Ahorita ya voy en mi segundo año del doctorado y lo estoy haciendo en bioquímica. Mi tesis está relacionada con modificación de superficies con péptido para aplicaciones vasculares en el corazón. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ahí está. Muchas gracias. Y ahora voy a hablar un poquito de la experiencia canadiense. Yo desde que
esa chiquita yo vi a Canadá y era un país que me llamaba muchísimo la atención, que siempre había querido mudarme, pero no es hasta que te mudas que tienes como todo el panorama completo, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me llamaron la atención a mí es la gran multiculturalidad que hay. En específico, creo que, o en mi caso al menos, en México yo no había tenido tanta oportunidad de relacionarme con otras culturas porque sabemos que en México la mayoría de la población pues es mexicana, ¿no? Entonces llegué a un país nuevo en donde observé cómo tantas culturas conviven en un mismo lugar y la verdad es que me pareció increíble porque la manera en que se convive siempre con respeto, que es algo que en muchos países pues no pasa de esta manera desgraciadamente. También algo que me gustó mucho fue la seguridad. Yo como mujer en México, la verdad es que yo quería mudarme a un lugar en donde yo pudiera salir tranquila, sin estarme preocupando por esta parte. Y en Canadá sí encontré eso. Yo puedo estar saliendo, no me preocupo por nada, puedo estar caminando a todas partes. Entonces, en lo personal es algo que yo valoro mucho. También, especialmente en Ottawa, creo que no aplica para ciudades tan grandes, por ejemplo, como Toronto, pero por ejemplo, Ottawa es una ciudad que está muy ligada con la naturaleza porque estamos rodeados de ella. Por ejemplo, a 15 minutos está el bosque de Gatineau, se llama así, que es uno de los bosques pues más grandes, que tiene muchísimos lagos. Entonces, la gente aprende a relacionarse mucho con esa parte aquí en Canadá. En la cuarta foto, de hecho, estoy mostrando que por primera vez en mi vida me tocó ver auroras boreales en Ottawa, algo que en realidad nunca esperé que fuera a pasar. Yo pensé que era mucho más al norte, pero hay oleadas en las que uno puede ver eso desde aquí. Y en específico, pues la amistad. Eh, yo me mudé a un país nuevo completamente sola y era algo que sí me preocupaba, pero la verdad es que estando acá me relacioné con muchísimas personas. Yo desde los 6 años bailaba en México baile folclórico y cuando me vine a Canadá sabía que quería seguir haciendo algo de baile, quizás no exactamente folclórico, pero quería seguir en ello. Y en la universidad yo me inscribí a un grupo de salsa en donde ahora ya soy parte del equipo y nosotros damos clases, damos una clase semanal, en los veranos damos clases gratuitas en el centro de Ottawa, entonces es algo que creo que me ayudó bastante para adaptarme mucho mejor a Canadá y especialmente en el invierno, porque la verdad es que no sabes cómo es un invierno hasta que lo vives. Sí es difícil, pero creo que encontrar una actividad que te guste y te apasione lo hace mucho más llevadero y mucho más fácil. En realidad, este es mi segundo invierno que paso acá. Le decimos como que este es de los verdaderos inviernos porque el año pasado no estuvo tan frío, pero este invierno en específico lo disfruté bastante por estar haciendo todo este tipo de actividades. Y bueno, en cuanto a mi experiencia con los estudios superiores, algo que me he dado cuenta estando acá es que hay muchos recursos y hablando de recursos me refiero, por ejemplo, a ti como estudiante en forma de becas. Hay becas que pueden ser externas, por ejemplo, del gobierno, o becas internas que pueden ser en la universidad o incluso yo me encuentro en el Instituto del Corazón, entonces aquí también hay becas a las que se pueden aplicar como estudiantes. Entonces eso es algo que yo valoro mucho y también instalaciones de primer nivel lo que yo me he dado cuenta es que se inculca acá mucho las colaboraciones con tanto personas como con otros laboratorios. Entonces, por ejemplo, hay muchas veces en las que tú estás haciendo un proyecto, pero estás relacionándote con otros laboratorios también de primer nivel, entonces eso hace que tu investigación se eleve muchísimo y que el impacto que pueda generar sea mucho mayor. También he encontrado que hay muchos apoyos, por ejemplo, para ir a conferencias o intercambios. En lo personal, el año pasado me tocó a mí ir a una conferencia a Cancún a mostrar mi investigación, pero hubo otros compañeros de mi laboratorio que fueron a Corea del Sur. Entonces, en cuanto a esto, siento que hay mucho apoyo también para intercambios, para irte tanto aquí dentro de Canadá como para salir fuera. También siento que hay demasiado apoyo. Y también uno aprende a trabajar con un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, en nuestro laboratorio, yo tengo mi bachelor en ingeniería biomédica, estoy haciendo el doctorado en bioquímica, tenemos químicos, tenemos, ¿qué otras?
químicos, biológicos. biológicos. Entonces aprendes a trabajar con un equipo bastante variado, lo cual también le da mucho aporte a tu investigación. Y esto es algo pues también muy personal, pero yo considero que el apoyo que yo he recibido por parte de mis supervisores ha sido crucial para mi desarrollo y he sentido que realmente se toma en cuenta como mis opiniones y que se busca lo mejor tanto para mi investigación como para que yo esté bien como persona. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Germán Andrés Mercado Salazar. Yo también, como Deyanira, soy mexicano. Nací y crecí en Ciudad Obregón, Sonora. Para los que conocen un poquito de Sonora y Ciudad Obregón, no es de los lugares más seguros del mundo, nomás algo que tengo que decir. Pero yo ya tengo 2 años viviendo aquí en Canadá. Yo me vine aquí gracias a, yo era nadador durante el tiempo que estuve en Sonora y durante el tiempo que estuve en México. Y gracias a eso pude acceder a una beca aquí. Empecé en un programa, pero no lo terminé y después me gradué con un diplomado técnico en biotecnología en el 2015. Después de eso yo empecé a trabajar un tiempo y eventualmente volví al ámbito de estudio, en donde me decidí graduar sobre medicina molecular y translacional. Después de eso empecé una maestría en bioquímica y pues último, lo que estoy haciendo ahorita es un doctorado en ciencias clínicas y translacionales. Muchas gracias, Emilia. Entonces, mi experiencia, obviamente, a la comparación de la de Deyanira ha sido muy diferente. Este, la verdad, se me hizo muy difícil poder resumir mi vida aquí en Canadá en unas cuantas palabras, pero para mí la vida en Canadá ha sido toda una aventura, ha sido un gran crecimiento personal, no solo como persona, pero también en ámbitos profesionales y para mí ha sido una experiencia única y no me arrepiento de nada de lo que he decidido hasta este momento. Más que nada, una de las cosas que más amo de Canadá, más me ha gustado estando aquí, es obviamente la seguridad. A comparación de donde crecí, Canadá, nunca he tenido miedo de salir a la calle, nunca he tenido miedo de relacionarme con otra gente, por miedo de qué tipo de pensamientos tengan. Y personalmente, una de las cosas que más me ha impactado sobre Canadá es la experiencia multicultural. Obviamente en México tenemos un poquito de limitaciones en ese asunto, pero aquí la gente siempre ha sido siempre me ha recibido muy bien y siempre ha sido una excelente experiencia de mi parte. En cuanto a mi experiencia de estudios superiores, la verdad, una de las razones por que yo siempre he estado cómodo aquí es el increíble apoyo que me ha dado la universidad y sobre todo mi supervisor. Definitivamente me han apoyado, me han promovido y yo siento que de veras quieren lo mejor para mí, no solo en en mi ámbito estudiantil, pero también en mi vida y cómo me desarrollo como persona. Sobre mi programa específicamente, una de mis cosas favoritas, que ya había mencionado Emilio, es la flexibilidad sobre clases que me interesan y clases que son útiles para mi tesis. La clase de tener un programa de estudio personalizado, la verdad creo que es muy superior a diferentes programas. Y sobre todo la habilidad de tener un enfoque multidisciplinario en los proyectos. Personalmente, en mi doctorado, yo me enfoco en el desarrollo de productos biomédicos para cicatrización. Entonces, de hecho, he tenido diferentes proyectos con Deyanira, con diferentes proyectos con otras universidades y el proceso de poder colaborar y trabajar con gente altamente calificada y aprender de ellos, para mí ha sido una experiencia única y no la cambiaría por nada hasta este momento. Gracias nuevamente, Deyanira y Andrés. Es importante y cuando pensamos en hacer esto con Rodrigo, con la gente de Caldo,
una cosa es que me escuchen a mí, que les diga lo maravilloso que realmente son nuestros programas, pero otra cosa totalmente diferente es que escuchen los testimonios de los estudiantes, de las personas que realmente están ahí. O sea, nosotros diseñamos los programas, pero finalmente la experiencia del consumidor, en este caso de nuestros estudiantes, es extremadamente importante. Así que eso es lo que nosotros teníamos para compartir hoy día. Yo creo que podríamos tomar algunas preguntas. Si alguien quiere, voy a dejar a Rodrigo que un poco haga la siguiente parte de, de- de esto. Sí, bueno, muchas gracias, Emilio, Deyanira, Andrés. La verdad que, como dice Emilio, muchas veces al final los casos concretos de los estudiantes acá son lo que marcan la diferencia. Lo que Emilio le tocó ser en algún minuto cuando llegó por acá hace ya varios años atrás, personalmente me tocó lo mismo y hoy día nos encanta ver como más gente como Andrés, Deyanira, están viviendo esta experiencia y claramente muchos otros estudiantes mexicanos y latinoamericanos queremos que vengan a hacer pasantías de investigación, puedan hacer trabajos de maestría, doctorado y muchos también, ¿por qué no decirlo? Partir probablemente mejorando sus capacidades lingüísticas también, como decía Emilio, la Universidad de Ottawa, particularmente una universidad bilingüe que ofrece los programas en los dos idiomas, por lo tanto también algo que muchos quienes vienen a estudiar, no sé si en realidad ha sido una experiencia probablemente de André y de Yanira, pero muchos de los estudiantes que vienen a estudiar con el español, al final se terminan yendo no solamente con el inglés, sino se terminan yendo con inglés y francés. Y eso claramente que es un valor también muy interesante a considerar. Dicho eso, yo feliz de poder empezar a tomar algunas preguntas y empezar a abrir la palabra a nuestros panelistas. Yo creo que lo primero que se conversó antes, aunque yo respondí por ahí algunas cosas, creo que es importante, Emilio, poder entregar algunas pistas de cómo poder conectar a un supervisor para poder hacer una pasantía de investigación. Creo que eso es importante señalarlo y además dar una pequeña pincelada de cómo funciona eLab y MyTax, en el caso sobre todo de México. Para responder eso, básicamente, nuestra universidad, nuestra facultad, este año, gracias al apoyo de Caldo, vamos a ser mucho más agresivos, si lo podríamos decir de esa manera, hacia Latinoamérica. El escenario geopolítico ha cambiado bastante, por lo tanto, yo creo que tenemos que conversarlo con Caldo, obviamente, pero probablemente vamos a tener unos webinars más seguidos con el propósito realmente de presentar líneas de investigación críticas en las cuales los estudiantes pueden comenzar a pensar de que me gustaría trabajar en esta línea de investigación y realmente poner a nuestra facultad en el mercado latinoamericano. Em, para la segunda pregunta, normalmente estudiantes de pregrado pueden visitar, pueden venir a hacer una investigación de pregrado, trabajar en un laboratorio a través de ELAB. Y lo mismo, que son 4 meses de duración, pero creo que para los de estudiantes de doctorado son 6 meses, entre 5 y 6 meses. Así es. Em, es importante notar que la principal limitación es realmente conectar a los estudiantes con los supervisores, eh, pero este año vamos a trabajar en conjunto con Caldo realmente para desarrollar todo lo que es un portafolio de laboratorios que estarían dispuestos realmente a hacer esto. Lo hicimos este año muy de una manera piloto y les puedo comentar que tenemos 4 estudiantes aplicando directamente del Tecnológico de Monterrey y creo que tenemos 2 de Puebla. Y es la primera vez que tenemos tantos estudiantes latinoamericanos realmente aplicando a ELAP. Pero ciertamente es algo que tenemos que trabajar. Y gracias al apoyo de Caldo, yo creo que vamos a ser mucho más efectivos para la próxima competición de la que va a abrirse a finales de este año si todo sigue bien. Muchas gracias. Eh, aquí alguien está preguntando con respecto a
Luis dice, salí hace de años la carrera de Ingeniería Bioquímica, ¿cómo podría aplicar un doctorado o maestría? A ver, en general, Luis, y esto te lo puedo responder yo, eh, para aplicar a cualquiera de nuestros programas, a los programas que ofrece la Facultad de Medicina, la Facultad de cualquiera que sea, de Ingeniería misma en la Universidad de Ottawa o en otras de las universidades, lo importante, sobre todo si hablamos de un doctorado, es poder identificar, como decía Emilio, el supervisor adecuado. Una cosa es identificar el tópico, identificar el supervisor y conectar con distintos supervisores. Y ahí a lo mejor Andrés o Deyanira también pueden entregar alguna pauta en cómo fue su experiencia personal para la conexión, independiente que ustedes habían tenido ya algún acercamiento por acá, pero en general la aproximación a un supervisor en un programa determinado es la clave. Y no solamente a uno, muchas veces es importante conectar más de uno, porque al final esto es una relación de largo plazo, es una relación que ustedes van a estar vinculados a un supervisor trabajando por 4 o inclusive más tiempo. Y eso en la comunicación, en el día a día, es importante, ¿ok? Entonces esos son los primeros temas a tener en consideración. Y segundo, es muy relevante también buscar en detalle, dependiendo del programa, cuáles son los requisitos básicos de ese programa. Todos los programas son enseñados en inglés o francés acá en Canadá. No necesariamente, también lo explico, porque muchas veces queda la sensación de que probablemente es necesario saber los dos idiomas. No, o sea, ustedes pueden elegir estudiar en francés o pueden elegir estudiar en inglés. Y si dentro del programa, en la Universidad de Ottawa, ustedes quieren tomar algunos cursos en otros idiomas, lo pueden hacer. Pero la opción inicial es inglés o francés. Por lo tanto, ustedes tienen que tener una certificación que les garantice de que efectivamente cumplieron los requisitos que les pide la universidad, las notas requeridas, la experiencia en investigación, no importa si ustedes trabajaron o salieron hace 10 años, 5 años, lo importante es que tengan los requisitos, los requerimientos establecidos por el programa para poder postular y que sobre todo haya una conversación muy directa con el supervisor para ver la potencialidad de que eso sea factible o no. ¿Ok? Entonces eso es bien importante al respecto. No sé si Deyanira, Andrés quieren también comentar algo en eso. Sí, yo voy a hablar nomás un poquito de mi experiencia. Obviamente mi experiencia muy diferente a la de Yanira. Yo empecé con Emilio en el 2022, 2021, para mi maestría. Y la forma como conecté con él es porque yo tenía que empezar a hacer una tesis. De hecho, contacté a varios profesores que a mí me interesaba tener una investigación, hacer una investigación en el área en lo que ellos trabajaban. Y pues la verdad lo que tuve que hacer es venderme un poquito, vender un poquito de mi experiencia, platicar de por qué me gustaría trabajar con Emilio, y qué le puedo ofrecer al laboratorio más que nada para un proyecto. Y ya después tuve una junta con Emilio y desarrollamos un pequeño proyecto y esa fue mi experiencia en cuanto a buscar alguien que me pudiera ayudar en ese sentido. Perfecto, muchas gracias. Yanira. Sí, un poquito sobre mi experiencia. Yo vine de una manera muy diferente. Yo, pues, el primer acercamiento que tuve acá fue cuando todavía estaba haciendo mi licenciatura, que, como lo mencioné anteriormente, fue por MyTax, que es un programa. Tiene diferentes como modalidades dentro de MyTax. La mía fue Research Globally Internship, Y yo la que acabo es de poner también en específicamente el para chat. estudiantes de licenciatura. Tú aplicas mediante la plataforma a 7 diferentes proyectos y de esos 7 diferentes proyectos se les envían tus currículum a esos 7 supervisores y de ahí tú recibes, por ejemplo, alguna entrevista si alguno de los laboratorios está interesado. En mi caso, recuerdo que recibí dos y una fue con el laboratorio del doctor Emilio. Y en ese caso, pues básicamente es para conocerte, ver lo que tú podrías aportarle al laboratorio. Y en esta parte específica quiero hacer énfasis en que puede ser que no seas el que más experiencia tenga en laboratorio,
pero las ganas y lo que tú puedas aportar realmente se nota. Entonces, eso es algo que también creo que se toma mucho en cuenta. En mi caso, como les mencionaba, yo no tenía anteriormente experiencia en un laboratorio de investigación médica en este caso, pero a mí era algo que como que me llamaba mucho la atención. Había hecho varios cursos, me acuerdo que los hice en la plataforma de Coursera, para estar como un poquito más actualizada en estos temas, saber más, y era porque realmente a mí me interesaba, y pues mostrar lo que tú puedes aportar, tu valor, ¿no? Entonces creo que esa es una parte muy importante. Y a mí pues ese programa fue el que me ayudó a conectar. Entonces, esa fue mi experiencia, que sé que fue diferente con Andrés, pero creo que las dos pasan mucho también. Muchas gracias, Yanira. Algunas cosas que han preguntado acá, que son un poco más específicas, obviamente los vamos a responder posteriormente. Sin embargo, quiero decir que en el área de la salud y en general acá en Canadá, muchas veces los programas pueden ser una mezcla. Y el ejemplo perfecto es de Yanira también aquí lo que ella estaba hablando. Ella viene del área de ingeniería, la Facultad de Ingeniería Biomédica, y está trabajando en la Facultad de Medicina, Instituto del Corazón. O sea, en Latinoamérica tendemos muchas veces a trabajar mucho en silos, ¿ok? En líneas rectas. Acá en Canadá no, y eso se da mucho de que probablemente profesionales, investigadores que trabajan en un departamento pueda haber una conexión con otros departamentos sin ningún problema y esa complementariedad. Por lo tanto, si alguien es dentista, médico veterinario, etc. Pero si al final sus áreas de trabajo, de investigación, están vinculadas a tópicos que un supervisor está trabajando perfectamente, también puede ser factible. Y ahí es importantísimo, de nuevo, de que cada uno de ustedes haga la labor correcta en la búsqueda de los tópicos de información que el profesor está trabajando. Lo que no tienen que hacer es solamente asumir de que ustedes van a decir, a mí me interesa esto, y que en realidad van a haber muchos programas que se los van a enviar automáticamente. No, no funciona así. Ustedes tienen que ver lo que hace cada profesor y por qué. Y Deyanira dijo algo que es súper relevante. ¿Cómo ustedes pueden agregar valor al laboratorio donde van a ir a trabajar? Porque cuando Emilio Alarcón, el profesor Emilio Alarcón, tiene que elegir el estudiante de doctorado que viene a trabajar con él va a tener que hacer una preselección. Y la preselección parte por el subject del email que ustedes le enviaron y por la comunicación y por qué ustedes creen que Emilio Alarcón podría ser un buen supervisor para ustedes. Por lo tanto, es importante el research que ustedes hagan de los tópicos y cómo eso puede aportar no solamente al conocimiento de ustedes, sino que a la complementariedad del objetivo del laboratorio, porque cada profesor, como Emilio, son las personas que finalmente reciben fondos del gobierno federal, de los gobiernos provinciales, de empresas privadas, etcétera, etcétera, para poder trabajar en temas específicos de investigación. Y ahí es cuando Andrés, Deyanira son invitados como estudiantes de doctorado, pero hay otros que son estudiantes de maestría y hay otros que son estudiantes de licenciatura. Y eso es la clave. Ustedes tienen que trabajar de una manera pensando casi como si estuvieran buscando trabajo, ¿ok? Donde ustedes presentan sus ventajas y por qué ustedes son la persona correcta para poder trabajar en ese laboratorio. Si yo fuera a agregar algo, quiero clarificar un punto que en Latinoamérica estudiar medicina se hace prácticamente después de terminar la secundaria o high school, como le quieran llamar. En Norteamérica, bueno, en el Norteamérica anglófono, de Estados Unidos hacia Canadá, la admisión a la escuela de medicina ocurre después de que uno ya tiene un grado académico, ¿ok? Entonces, por eso es importante que entiendan de cuando uno trabaja en la Facultad de Medicina, la gente que está estudiando medicina ya tiene
un bachelor o un pregrado, qué sé yo, puede ser en ingeniería biomédica, puede ser en arte, puede ser un músico, puede ser alguien realmente que ya hizo una carrera y la medicina va a ser la segunda carrera o a veces la tercera. Entonces, debido a eso, hay una multidisciplinaridad intrínseca dentro de la composición de los profesores, dentro del tipo de investigación que se hace. Y no es poco común, por ejemplo, estar en una sala y encontrar a alguien que entiende de epidemiología o entiende de ciencias sociales o entiende de sociología, pero además es un médico practicante, qué sé yo, un cirujano. Entonces, cuando ustedes realmente traten de entender por qué alguien que es un químico como yo está trabajando en una facultad de medicina, es debido a eso. Porque nosotros tenemos que realmente proveer una formación a nivel de pregrado que sea complementaria para lo que los doctores van a necesitar el día de mañana. Nadie puede ejercer medicina si no entiende realmente lo que es un equilibrio ácido-base, ¿ok? Porque realmente no va a entender por qué el paciente, el pH, el paciente cuando se cae el pH de la sangre, las cosas no siguen, dejan de funcionar. Entonces, ese concepto de interdisciplinaridad es intrínseco y es muy único en nuestras prácticas de ciencias biomédicas y médicas en Canadá. Estaba tratando de contactar, de contestar lo máximo posible. Am, Acá aquí y ya. no iba a decir simplemente que veo algunas preguntas también que efectivamente tú has estado tratando de contestar, Emilio. Creo que parte de la labor importante también de cualquiera de ustedes que pueda estar interesado en hacer una pasantía de investigación, en primer lugar, con financiamiento y apoyo, si ustedes postulan, de MyTax, como decía Yanira, o de ELAP, que es otra beca del gobierno de Canadá. Pero lo importante es que ustedes identifiquen y busquen en los sitios web de la Universidad de Ottawa, la Facultad de Medicina, ok, ¿quién podría ser potencialmente ese profesor que podría guiarlos, que podría ayudarlos, que podría recibirlos y establecer esa conexión? Y esa conexión puede ser directa, pueden conectar y aquí claramente está Emilio, Deyanira, Andrés. Estoy seguro que en realidad estarán interesados en tratar de ayudarlos, sumados a nosotros desde Caldo, para ver cómo poder apoyar y conectar con profesores. Pero es importante que ustedes hagan su labor de identificar dónde están los temas y dónde están esos potenciales profesores que podrían ser los supervisores. Y lo mismo sucede pensando en la etapa posterior, si ustedes quisieran estudiar una maestría o un doctorado. ¿Ok? Hay programas, y aquí hago una distinción que es importante tenerla clara. Hay programas que son de orden profesional y otros que son de orden de investigación. Aquí estamos hablando mayoritariamente de programas de investigación, maestrías de investigación y doctorados. Los programas profesionales también se ofrecen sin lugar a duda y hay varios programas en la Facultad de Medicina y ustedes los pueden ver. Ahora, es parte de la decisión de ustedes, dependiendo de los objetivos, dónde efectivamente ustedes están enfocados o dónde está el interés mayor en concentrarse en su postulación. Aquí me gustaría, ay, perdón. Ok, aquí me gustaría agregar también, vi varias preguntas de cómo pueden aplicar a becas o qué becas hay acá para personas que vienen de Latinoamérica. Por ejemplo, si tú tienes un récord de buenas calificaciones, por ejemplo, en tu bachelor, en tu maestría, puedes aplicar a becas de admisión en la universidad, en la Facultad de Medicina, que te ayudan a cubrir parte de los tuition fees, que es como la colegiatura, parte o a veces todo, depende la beca y el programa también. Y también hay becas que puedes aplicar acá ya estando en Canadá. Por ejemplo, hay una que se llama la OGS, que es para tanto canadienses como personas internacionales, que me parece que es 1 o 2 años el apoyo que te dan. También está la Vanier, sí, perdón. Está la Vanier, que es una beca que te da un poco más de recursos. Entonces, hay varias a las que uno puede aplicar. Y Emilio me puede corregir en esta parte si no digo algo bien, pero por ejemplo, cuando estás haciendo un posgrado en investigación, me parece que si es más de 2 años, se te da también lo que es un stipend, que es como un apoyo para que tú también puedas
cubrir pues tus Tu vida. gastos, tu vida estando acá en Canadá. Sí, muchas gracias, Deyanira. Veo también que hay algunas preguntas que tienen que ver con el tema de inmigración. Ahí mi recomendación es que todo eso se tiene que canalizar a través de el, todas las universidades, la Universidad de Otago incluida. Hay especialistas de inmigración y son las personas capacitadas para poder apoyar en todo ese proceso. Por lo tanto, en este caso, y en primer lugar veo que hay un estudiante o carrera, supongo, no sé si hombre o mujer, pero que efectivamente fue aceptado, pero hay que solicitar la comunicación con el asesor de inmigración de la universidad para poder obtener toda la información pertinente y todo eso a través del programa específico en cuestión. Si usted está postulando a través de la Facultad de Medicina u otra facultad, conectarse a través del programa de graduado para poder conectar con los correspondientes canales de información oficial en el tema de inmigración. Eh, Aquí lo último que veo dice, me interesa la vinculación con la Universidad para el desarrollo de proyectos. En este caso, claramente, Hugo, yo te Pero, sugeriría, perdón, tenemos un fire alarm, Sí, oh, es que salir, ¿no? Go, por favor, go, go. sí, antes que, espero que no sea nada, así que por favor, sí, no se preocupe, muchas gracias. Eh, bueno, esperemos que no sea ningún problema, sino que sea simplemente un drill. Y, y bueno, en realidad ya Emilio nos contará después que cuando tenga información con ellos. Yo creo que si alguien quiere información específica para interactuar con nosotros es más fácil que obviamente contacten a Caldo, ellos tienen mi información, no hay ningún problema y solamente enfatizar de que eh, mm, las universidades, como dijo Rodrigo, todos tienen sus propias conexiones con Immigration Canada y ellos pueden realmente ayudar, pero esos tipos de preguntas tienen que ser canalizados a través de los canales apropiados. Antes que nos despidamos, simplemente les quiero agradecer nuevamente de que, por estar acá. Si tienen algún otro tipo de pregunta, no escatimen, envíenme un correo. Am, y nuevamente, o sea, el proceso puede ser largo, pero existen muchas más posibilidades de lo que la gente podría creer. Ciertamente Canadá es un país que valora mucho la multiculturalidad y cuando lo digo, no lo digo simplemente para sonar ¿viste? Mejor que nuestros vecinos del sur. Am, pero, pero solamente decirles gracias nuevamente y no veo más preguntas y no sé, Rodrigo, si tú tienes algo que agregar. No, no veo más preguntas tampoco. Yo creo que efectivamente nos pueden contactar, como decía Emilio, directamente. Ahí coloqué a través de nuestro sitio web. Está también un form donde pueden escribir y solicitar información, o bien nos pueden escribir a caldo@caldo.ca y ahí también nos pueden comentar específicamente de sus intereses. Lo que sí es súper importante, y lo reitero porque es algo que muchas veces nos encontramos, eh, hagan el proceso de investigación antes de escribirnos, porque si no, de primera nosotros les vamos a decir, vuelvan atrás y vean específicamente con quién quieren contactarse, ¿ok? Entonces, efectivamente vean cuál es el área de investigación que les interesa, cuál es el programa que les interesa, cuál es el profesor específicamente con quién quieren conversar, cosa que efectivamente haya más claridad al respecto. Y de esa forma ustedes aceleran su proceso y también nosotros podemos de manera más eficiente conectarnos con los profesores, con los investigadores, para que puedan tener esta información más a la mano. Así que, sin mucho más que eso, también, al igual que Emilio, muchas gracias por el tiempo. Espero que esta información haya sido de utilidad y claramente estamos a la disposición para poder responder preguntas más específicas que ustedes nos puedan hacer llegar. Así que hasta la próxima y esperamos verlos y recibirlos a muchos de ustedes por el futuro acá en Canadá. Que tengan una buena tarde
y muchas gracias a Chao a todos. Gracias, todos. Emilio. Que estés bien. Chao, chao, que estén bien, cuídense.